Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eso va a depender a la hora que nos estén viendo. Nuevamente un gusto volverles a venir a traer un tema de suma importancia. En esta ocasión eh, les quiero presentar lo que es el cambio climático, más allá de lo evidente, otras formas de entenderlo. Este tema salió a raíz de una materia que llevé en la maestría en desarrollo regional que me hizo pues preguntarme, tener una forma más crítica de ver las cosas, ya que mi línea de investigación pues va dirigida a lo que es el cambio climático y sus repercusiones en aquellas actividades que estén en relación con el clima. Eh, Quiero hacer esta presentación lo más rápido posible, lo más entendible, esperando que les sirva a aquellos que pues que vayan a ver este video, que sirva también para abrir una mente más crítica y también de conocer pues la información más a fondo, de no quedarnos con lo que nos dicen, sino de siempre cuestionar todo lo que de lo que de lo que se nos enseña. Este video también queda muy abierto a que sea criticado, a que ustedes mismos pues eh, se tomen la libertad de estudiar y de analizar para que pues no se crean todo lo que nos dicen, ¿no? Bien. Eh, Quiero comenzar con una frase que algunos autores lo dicen y que la retoman, que es del filósofo René Descartes, que dice: yo no vengo aquí a decirles cómo deben de hacer las cosas, sino vengo yo aquí a explicarles cómo las hago yo y cómo las entiendo yo. Ya dicho esto, pues uno se quita mucho peso de encima. Para comenzar con este tema, pues debemos primero de preguntarnos, pues, ¿quién es el que se encarga de explicar lo que es el cambio climático? Eh, a nivel mundial, estamos hablando a nivel mundial, tenemos lo que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, también conocido por el IPCC. El IPCC es un organismo internacional encargado de evaluar de manera objetiva y rigurosa la información climática, técnica y socioeconómica relacionado pues con el cambio climático. El IPCC viene sacando informes que proporcionan una base sólida para comprender pues este fenómeno de lo que es el cambio climático. Pero algo muy importante de señalar es que en todos sus informes ellos describen que el cambio climático es inducido por las actividades humanas, sus posibles impactos en los sistemas naturales y humanos, así como las opciones disponibles para la adaptación y mitigación de sus efectos. Aquí quiero hacer énfasis, y hasta puse en negritas, actividades humanas, ¿no? El cambio climático inducido por actividades humanas. Hay que tenerlo muy presente. Más adelante vamos a seguir tocando este tema. Bueno, para continuar esto, pues debemos de preguntarnos qué es el cambio climático. Todos hablan del cambio climático, pero pues ¿qué es esto? Nuevamente cité al IPCC, ya que, como vuelvo a decirles, pues es el único que se encarga de dar esta información. Entonces, el IPCC nos dice que el cambio climático, más que nada, son los cambios a largo plazo de las temperaturas y y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, debido a las variaciones en la actividad solar y erupciones volcánicas grandes, pero, siempre hay un pero, nos dice el IPCC que desde el siglo XIX las actividades humanas, otra vez, volvemos, han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como cartón, el petróleo y el gas, que nos da un componente químico muy importante y muy nombrado en muchas exposiciones, que es el CO2. Quiero volver a hacer hincapié que el IPCC vuelve a decir que las actividades humanas han sido el principal motor, escuchen muy bien, el principal motor del cambio climático a partir del siglo XVIII, por ahí de 1850. Ahora bien, vamos a concentrarnos en el CO2. ¿Qué es el CO2?
El CO2 es una fórmula química del dióxido de carbono, que es una molécula lineal compuesta por un átomo de carbono enlazado con dos átomos de oxígeno. Ese es el CO2. Algo muy importante es que es un compuesto químico que se encuentra mayormente en la atmósfera, formando parte del ciclo de carbono, vital para la vida en la Tierra humana. Miren nada más, vital para la vida en la Tierra humana. Nuestro cuerpo está compuesto también por carbono. Entonces, ¿cómo algo que da la vida lo puede quitar? Aquí en que empezamos a preguntar, a crear esa conciencia crítica. Bien. Como les mencionaba hace rato, el IPCC está sacando informes. Aquí le muestro el informe del 2023, donde el IPCC nos muestra una gráfica de las concentraciones de gases de efecto invernadero que han ido aumentando rápidamente desde 1850, es decir, desde el siglo XIX, como ellos dicen. Como podemos observar, aquí tenemos la línea del CO2. Miren, tenemos el año de 1850, donde empieza más abajo de 300 partes por millón, y podemos ver que esta misma línea empieza a aumentar, pero empieza a aumentar a partir como de 1980, podemos ver. También nos muestra la línea de metano. La línea de metano empezó por debajo de las 1000 partes por millón y actualmente está en 1866 partes por millón. Lo mismo el óxido de nitrógeno. Bien, esto es lo que nos muestra el IPCC, pero si nos ponemos un poco más críticos, más analíticos, ¿por qué no nos muestra cómo ha estado estas líneas tiempos atrás? Pues la Tierra lleva millones de años, 600 millones de años. ¿Cómo han estado esas curvas? Por suerte, tenemos lo que es la ciencia de la paleoclimatología. ¿Qué es la paleoclimatología? Pues es el estudio de los climas para los que no se tomaron medidas directas, dado que los registros instrumentales solo abarcan una pequeña parte de la historia de la Tierra. La reconstrucción del clima antiguo es importante para comprender la variación natural y la evolución del clima actual, gracias a la paleoclimatología. La paleoclimatología pues, nos va a mostrar cómo ha estado esas curvas del CO2 a través de los millones de años. Y miren nada más. Aquí en el libro de Benner de 1997 nos muestra la evolución de la relación entre la tenencia de la atmósfera en CO2 desde 600 millones de años hasta la tenencia actual. Miren nada más. Hace 500 millones de años teníamos unas altas concentraciones del CO2 que de repente disminuyeron por ahí de los 400 millones de años antes y fueron disminuyendo esa cantidad de CO2. Hace 300 millones de años teníamos una cantidad de CO2 similar a la de ahora, que después fue incrementando, teniendo desequilibrios hasta llegar a lo que tenemos ahora. Eso nos muestra lo que es Werner. En el libro de Christian Geroundew, que se titula La región ecológica, clima, CO2, hidrógeno, entre la realidad y la ficción, en el capítulo lo que es el CO2, catástrofe o bienestar, nos muestran una gráfica similar. Como podemos ver, tenemos pues las mismas cantidades de CO2 por los mismos años, viene disminuyendo por los mismos años, se viene aumentando por los mismos años y nos muestra básicamente lo mismo. Hay que recordar que todo esto son estudios de la paleoclimatología. Kirstein, en 2020, en su libro, si lo titulamos al español es Cambio Climático, Realidad, Error o Mentira, unos temas, unos títulos muy bonitos, ¿no? Las personas entre el conocimiento y la creencia. Él nos muestra la misma tendencia del CO2, la temperatura, pero también nos muestra qué tipo de
de seres vivos pues estuvieron pues conviviendo en ese periodo. Hace 400 millones de años pues empezó todo lo que fue la flora, como podemos ver. Hace está como hace 250 millones de años. Tenemos a lo que fueron los dinosaurios. Hace 60 millones de años tenemos lo que fue la caída del meteorito, ¿no? Como podemos ver, pues cuando cayó el meteorito, pues hubo también una disminución del CO2. Bien, ahora, con todas estas tres gráficas que tenemos de diferentes autores, podemos hacer una comparación muy rigurosa. Aquí tenemos la gráfica que nos puede mostrar la paleoclimatología y tenemos la gráfica del IPCC que nos muestra en sus informes. Lo que nos muestra el IPCC es solo una muy pequeña parte de la historia del CO2. Aquí tenemos la representación, pero la pregunta es, ¿por qué el IPCC solo nos muestra esta pequeña parte y no nos muestra todo esto? Si nos mostrara todo esto, entonces podríamos hacernos la pregunta, ¿el aumento del CO2 en la actualidad es verdaderamente responsabilidad del ser humano o es un aumento natural que se viene experimentando desde hace millones de años? Es una muy buena pregunta, ¿no? Bien. Encontré estas gráficas igual muy interesantes que les quiero compartir. Miren, total en la atmósfera. La atmósfera está compuesta un 98 o un 99% de lo que es nitrógeno, oxígeno, argón y otros gases. Fíjense nada más, aquí. Entre el 1 y el 2% son gases de efecto invernadero. De este 2% de gases de efecto invernadero, el 95% es vapor de agua. El 1.38 son otros y solo el 3.62 es CO2 de este 2%. Solo el 3.62 es CO2. Ahora, de este 3.62, el CO2 es producido por la naturaleza con el 96.6% y solo el 3.4% lo produce el humano. La cantidad del CO2. Fíjense nada más, solo nosotros producimos el 3.4% de CO2 de 3.62 de los gases de efecto invernadero que representan el 2%, es decir, no producimos absolutamente nada. Seguimos. Ahora, para entender un poco y entrelazar, entonces, los aumentos del CO2 comenzaron en el siglo XIX, en 1850, que viene coincidiendo con el final de la pequeña edad de hielo. Y esto pues puede explicar en parte por la desgasificación del CO2 de los océanos a medida de que el planeta pues se va calentando pues modestamente. Entonces, los gases de efecto invernadero no representan más que 2% de la atmósfera en la Tierra. Los humanos, como hemos visto, solo contribuimos aproximadamente con el 3.4% de CO2. ¿Sí? Entonces, como vimos anteriormente, el 96.6% restante proviene de fuentes naturales. ¿Cuáles pueden ser estas fuentes naturales? Pues pueden ser volcanes, plantas en biomasa y descomposición y actividad animal. Perfecto. El CO2 y otros gases, como vimos, solo constituyen pues el 5% de los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera. El vapor de agua constituye el 95%. Bien. Ahora, como hemos visto, la humanidad solo contribuye aproximadamente con el 3.4% del 2% de los gases de efecto invernadero. ¿Qué nos dice el autor Giraldo en 2018 en la página 63 de su libro? Él cita al IPCC. El IPCC estima que el agroextractivismo es responsable entre el 10 y el 12% de las emisiones globales que producen el calentamiento.
Sin embargo, hay otros autores que dicen pues otra cosa, como Grain en 2013. Grain en 2013 indica que si se incluye el total del sistema agroalimentario, digamos, de todo el planeta industrializado, la cifra podría representar la mitad de todas las emisiones a escala planetaria. Es decir, el sistema agroalimentario industrializado produce la mitad del CO2, es decir, produce la mitad de 3.4. Vamos a ver. Entonces, gases de efecto invernadero, solo el 2% en total de la atmósfera. De ese 2%, como vimos, el 95% es vapor de agua, el 3.62 es el CO2, 1.38 son otros. Ahora, del CO2, como vimos, el 3.62% solo representa del 2% el total de la atmósfera. Es decir, ese 3.62 tenemos el 96% es natural y el 3.4 es producido por el ser humano. Entonces, de ese 3.4% que produce, digamos, el humano, la mitad, que es el 1.7%, es producido por la agroindustria. Entonces, ¿cuánto representa el CO2 antropogénico en la atmósfera total? Pues hay que calcular lo que representa el CO2 y aquí lo tenemos. El CO2 total es igual al 2% total de la atmósfera por el 3.62, que es igual a 0.0724%. Ahora, del CO2 total, es decir, el 3.4 es humano, entonces el CO2 antropogénico es igual a 0.0724% por 3.4, que es igual a 0.0024616, que si lo redondeamos es igual a 0.0025% la contribución humana. Pero como hemos visto anteriormente, la mitad la produce la agroindustria, es decir, la agroindustria produce el 0.00125 y las actividades humanas como pueden ser las industrias, los carros, producen el otro 0.00125 total de la atmósfera. Fíjense nada más, no producimos absolutamente nada, según los datos que he estado recolectando, que he estado capturando de otras presentaciones que son similares a esta. Entonces, ahora sí podemos hacernos la pregunta. ¿El aumento del CO2 en la actualidad es responsabilidad del ser humano o es un aumento natural que se viene experimentando desde hace millones de años? Desde mi perspectiva, desde estos datos, desde lo leído, yo puedo decir que el aumento del CO2 es natural. Es una curva natural que se va a estar dando por condiciones como se dio hace determinados millones de años. Pero ahora no debemos de dejar a un lado el cambio climático. El cambio climático es real, por supuesto que es real. No es culpa de las actividades antropogénicas, no es culpa de nosotros, es algo natural. Sin embargo, sí debemos de tener presente que es un problema que nos está perjudicando a todos, que está perjudicando a todas aquellas actividades pues, que están en relación con el clima, como es la agricultura. La agricultura es fundamental. ¿Por qué? Porque de ella comemos. De ella también depende la economía local, la economía del campesino. Debemos de crear estrategias, de mitigar todos esos cambios y para la adaptación, todas las especies animales, todas las especies que viven en el planeta se adaptan naturalmente, amplían sus rangos tanto de temperatura, tanto de precipitación. Nosotros debemos hacer eso, pero esa es la voz de ya. Aquí surge otra pregunta, entonces, ¿por qué instrumentos o órganos tan importantes como es el IPCC nos muestran esta información? Y bueno, solo nos muestran esa pequeña información y no nos muestran toda la realidad. ¿Por qué? Hay que hacernos esa pregunta. ¿Por qué nos quieren hacer sentirnos mal? ¿Acaso irá por allá con el tema de la huella ecológica?
¿Acaso ya nos quedarán cobrar más por contaminar? Hay un autor donde hace un análisis muy fuerte a lo que es a la Agenda 2030. Eh, Eso es para otra exposición, pero pues básicamente el IPCC pues es un órgano de la ONU y la ONU pues sabemos muy bien que se rige por el capital, que es el capital pues es un monstruo gigantesco de consumismo y producción que arrasa con todo a donde va. Y como hemos visto, la agroindustria pues forma parte del capital y la agroindustria es la que contribuye a la mitad del CO2. Entonces, ¿por qué no? ¿Y por qué nos quieren hacer responsables cuando pues no lo somos? Ahí se los dejo de tarea. Espero que les haya pues gustado esta presentación. Esas son algunas referencias. Esperamos que sirva para pues por lo menos quien vea esta presentación pues le pique la costilla y diga, a ver, voy a ver si sí es verdad, que se pongan a investigar, que se pongan a leer, que vean lo que es la climatología y pues que no se queden con lo que escuchen, también investiguen. Y pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias.